Ok, saludos. Vamos a explicar de manera sencilla cómo está constituido el cuerpo de un programa en C. Lo primero es hacernos de un compilador en C, en este caso yo estoy usando de C, C++. Y lo siguiente pues sería crear un nuevo archivo fuente. Dentro del archivo fuente nosotros vamos a trabajar con líneas, comandos, funciones, etcétera. Eh, Partiendo desde, ahora sí que desde un punto inicial, tratar de mencionar lo más sencillo, pues vamos a explicar para qué sirven los comentarios, cómo declararlos, qué son las instrucciones de tipo de procesador, como lo que son include, y también mencionar las define, qué es el main y cómo declarar variables, así como cómo utilizar, por lo menos en este caso, lo que sería la función print, la cual pues está dentro de lo que son las librerías o dentro de la librería sdio.h. Bueno, ¿qué son los comentarios? Los comentarios, menciono antes, previamente este ejercicio ya fue guardado con el nombre de ejemplo.c. Los comentarios van a servir al programador para tal vez detallar, comentar, aunque se oiga redundante, o informar a otros programadores o a uno mismo, porque luego tal vez después de unas 1500 líneas de comando, de código, pues no nos vamos a acordar a simple ojo tal vez de lo que hace alguna función. Entonces esos comentarios nos van a permitir a nosotros describir tal vez la declaración de variables o describir el uso o el funcionamiento de una función, o incluso una descripción general de todo el programa y mostrar información tal vez del autor o de los autores que trabajaron en este proyecto. Bueno, para ello los comentarios los vamos a declarar ya sea usando el doble slash o diagonal diagonal, el cual nos va a permitir a nosotros crear comentarios en una sola línea, como en este caso, este ejemplo, en donde yo estoy poniendo un comentario definiendo que num es una variable de tipo entero. Si yo pusiera o tratara de crear el comentario al inicio de la línea de código, vean que, bueno, para empezar, dependiendo del tipo de compilador, es tal vez los colores que muestre, o si de plano, porque también podemos trabajar en bloc de notas, y ya luego necesitaríamos el compilador para crear un archivo objeto y finalmente un ejecutable. Bueno, si lo ponemos al inicio, vemos que toda la línea que entra como un comentario, por lo tanto la variable float real ya no sería parte del programa, y cuando nosotros ejecutemos pues nos va a mandar un error. ¿Por qué? Porque lo que es la variable real ya no existe, no fue declarada nunca. Es importante declarar en C siempre todas las variables antes de usarlas. No hay ningún problema con que no se declaren al inicio del programa, pero sí antes de hacer uso de estas variables. O bien también podemos utilizar lo que son los comentarios de múltiples líneas, como las cuales pues bueno, abriríamos con una diagonal y el asterisco, escribiríamos todos los comentarios o todo el comentario que nosotros quisiéramos mostrar a otros programadores, y cerraríamos con un asterisco y slash. ¿Qué tipo de información aquí podemos incluir? Bueno, hay algunos programadores que dan una descripción detallada del programa, así como quién es el autor o cuáles son los autores, también el tipo de licencia del programa, por mencionar algunos. Ya de ahí, pues lo siguiente sería explicar qué es el include. El include, al igual que el define, son instrucciones de tipo procesador, las cuales bueno, van a permitir trabajar al compilador no haciendo uso de lo que sería un espacio de memoria específico, sino aquí el include, en otras palabras o en pocas palabras, nos va a permitir a nosotros asignar o asociar variables, funciones contenidas en otro documento. Estos documentos normalmente suelen llamarse librerías. En este caso estamos haciendo uso de sdio.h. sdio.h significa Standard Input Output, o estándar de entradas y salidas. Prácticamente nos va a mostrar todas las funciones esenciales o básicas con las cuales nosotros vamos a trabajar, ya sea para mostrar información a pantalla o para capturar información desde el teclado.
De ahí cabe mencionar que hay diferentes tipos de datos. Están los enteros, los cuales los vamos a declarar como int. Los enteros son números sin punto decimal, sin ninguna fracción. En el caso de un int podemos mencionarlo como enteros cortos y enteros largos. Los enteros cortos tienen un rango aproximado de entre unos 32.000, un número de hasta 32.000, o sea, con un valor de hasta 32.000, menos hasta más 32.000. Y en el caso de los largos, de aproximadamente unos 40.000 millones. Ese sería el máximo número que podría contener un entero largo. Igual en los reales cambia, ahora sí que dependiendo la exponencial. Tenemos el tipo char, que son de letras, y también está el tipo de datos void, que es nulo, o sea, no va a mostrar ninguna información. Ahora bien, para abrir el programa o todo el contenido dentro del programa utilizamos la palabra reservada main. Todo lo que esté dentro de main va a ser nuestro programa. Aquí estamos indicando que va a ser de tipo void, o sea que no va a generar ningún valor al final, o sea, no se va a poder utilizar tal vez los datos o la información que este programa desarrolle o ejerza en otro programa. Tampoco va a recibir ningún tipo de parámetros, o sea, ningún tipo de variables o datos del exterior. Simplemente va a trabajar, por así, o va a realizar las acciones que estén contenidas dentro de sí mismo. De ahí declaramos lo que son las variables. Quedamos que int es de tipo entero, float es de tipo real, char es de tipo cadena, digo de tipo carácter, perdón. Las cadenas las vamos a mencionar después, cuando se mencionen lo que son los arreglos. Tipo long si queremos especificar que va a ser un entero largo, o un double si vamos a especificar que es un real también con un mayor rango en cuanto a sus decimales. La manera en que nosotros podemos asociarle datos o información a estas variables, pues puede ser a la hora de declararlas o cuando nosotros necesitemos asignarles un valor. No hay una regla en cuándo, dependerá del programador cuando lo utilice o cómo se le haga más fácil. Por ejemplo, si yo quisiera declarar una variable, hay ciertas reglas. La variable normalmente en C sí reconoce lo que son minúsculas y mayúsculas, por lo tanto una palabra nume con puras minúsculas es diferente a una palabra nume con puras mayúsculas, o intercalando mayúsculas y minúsculas. Entonces ahí serían dos variables diferentes o dos identificadores diferentes. Otra condición, otra regla es que nunca se empiece con un número. Esto estaría mal dentro de lo que es C. También se recomienda porque no hay ningún problema, que se manejen, si se están manejando minúsculas, se manejen puras minúsculas. Si se va a manejar mayúsculas, que toda la palabra o todo el identificador sean puras mayúsculas. Y por último, nunca hay que escribir un identificador o el nombre de una variable como en el nombre de una palabra reservada. Por lo tanto, esto estaría también incorrecto. Escribir float nos va a mandar un error. Ok, ahora bien, si yo quisiera declarar más de una variable o asociar más de un identificador a un tipo de dato, no hay necesidad de poner float real 2, float real 3 y así sucesivamente. Podemos utilizar para separar cada uno de esos identificadores una coma y todo ponerlo en una sola línea. Aquí estoy declarando yo otra variable, otro identificador, igual también llamado real, pero con mayúsculas. Por lo tanto va a ser una variable totalmente diferente. Bueno, la manera en que nosotros vamos a asociar o asignarle un valor a estas variables va a ser con el signo de igual. El valor que va a tener la variable real con mayúsculas va a ser 67.097. Tenemos nume con 8682, real con 342.2342. La letra va a tomar, o la variable letra va a tomar el valor de a. Aquí hay que utilizar lo que son comillas simples. Número largo y real largo, todos tienen variables. Ahora bien,
Print es una función contenida dentro de lo que es la librería sdo.h. Si nosotros no incluimos esta librería y utilizamos esta función print, nos va a mandar un error. Por lo tanto, siempre que nosotros queramos hacer uso de esta función hay que incluir antes la librería. Las librerías, recuerden, se utiliza lo que es la palabra reservada include y siempre va antes del main. Ahora bien, siempre al final de cada línea hay que poner un punto y coma. Utilizamos print. La manera de utilizar print es, si queremos podemos asociar una cadena de texto, o sea, qué texto queremos nosotros desplegar en pantalla, texto mostrado en pantalla. Si nosotros vamos a hacer uso de una variable, lo que queremos es imprimir el contenido de una variable, tenemos que utilizar los tipos de datos o los tipos de cadena de datos. En este caso siempre van precedidos por un signo de porcentaje y una letra que especifica el tipo de dato. Por ejemplo, I es para el tipo de dato entero, F para el tipo de dato real o float y C para el tipo de dato char o de carácter. Entonces aquí lo que nos estaría imprimiendo sería el valor contenido en nume, el valor contenido en real, que es de tipo float, F, letra, que es de tipo carácter, utilizamos el tipo de cadena de datos char, C, número largo, que es de entero a final de cuentas, podemos utilizar I también de integer, el real largo de F. Si nosotros compilamos el get nos va a servir a nosotros para forzar o exigir al usuario que presione una tecla para de esta manera terminar el programa. Si nosotros no escribimos un get, el programa se va a ejecutar, va a hacer todo lo que tiene que hacer, pero no nos va a mostrar o no va a persistir la ventana en nuestra pantalla, en nuestro sistema. O sea, se va a cerrar en automático. Guardamos, compilamos, ejecutamos. Y ahí está, texto mostrado en pantalla, el número entero es, si se dan cuenta todo me lo está imprimiendo en una sola línea. Para ello tendríamos que utilizar lo que son los ciertas secuencias de escape. Las secuencias de escape vamos a verlas de esta forma. Se utiliza lo que es la diagonal inversa, slash invertido. Y si nosotros queremos manejar tabuladores es la letra T. Si nosotros queremos manejar lo que es algo similar a la hora de que damos nosotros enter, lo que es el retorno, utilizamos la tecla R. Si nosotros quisiéramos incorporar o meter comillas dentro de la cadena, tendríamos que poner la diagonal comillas. Guardamos, compilamos y ejecutamos. Vemos que aquí nos hizo lo que es el tabulador, ahí nos separó. También podemos utilizar enec para el retorno. Vamos a escribir también al final otra n aquí para ver cada uno de los datos en diferentes líneas. Guardamos, compilamos y ejecutamos. Ahí nos está mostrando en diferentes líneas. Lo único que no nos va a mostrar en líneas separadas es lo del número entero con el número real, porque aquí nomás utilizamos lo que es un tabulador, que es un espacio grande, no es un enter, es un espacio entre, digamos, diferentes cadenas de texto. Aquí estamos incorporando comillas en nuestra cadena de texto. Y finalmente, cuando nosotros manejamos reales podemos definir cuántos decimales queremos utilizar. Eso se utiliza antes de la letra F a la hora de declarar el tipo de cadena de datos. Pondríamos un punto decimal y la cantidad de números que nosotros quisiéramos mostrar de ese decimal. Por ejemplo, si yo pongo aquí nada más 1 y aquí nada más 2, lo único que nos va a mostrar es un decimal en la primera variable y 2 en la última. 342.2 y 131.35, dos decimales.
terminamos con este ejercicio, luego explicaremos un poco más.